Sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo video. Mi nombre es Lisandro Ferley Herreño, el código es 252004 y soy del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Estamos en el curso de Fundamentos de Economía y es uno de el primer periodo complementario del año 2022. Como introducción tenemos en el tema de fundamentos de economía. En este video podemos decir lo siguiente. Como principios de la economía, en términos generales, es un análisis microeconómico que de una u otra manera, pues toda sociedad, pues sin excepción alguna, se basa en su economía, ya sea en lo familiar, en los negocios, en fin. Y pues donde se puede organizar los bienes de producción y de servicio que van dirigidos al consumo, que van dirigidos para satisfacer las necesidades de la población, de una comunidad, de los mismos individuos. Y la economía es, desde un punto de vista, es la ciencia que estudia pues la producción, la distribución y el consumo de la sociedad. También pues nosotros dentro del texto del desarrollo de la fase entendemos que la microeconomía hace parte a las teorías económicas y que estudia los comportamientos y decisiones de los agentes económicos. Entonces, en la parte empresarial, en la parte doméstica, en la parte de donde se tiene que ver toda la parte en un sentido financiero, ¿sí? Eso hace que de una u otra manera los individuos se establezcan un precio al servicio o al bien que pues, se esté produciendo. Por otro lado, pues también se hace necesario tener un orden de ideas que se puedan analizar las temáticas en fundamentos de microeconomía, cómo funciona la oferta, la demanda, cómo va el tema de la producción del consumidor, la producción, el consumidor, de tal forma que en este video lo que queremos dar una idea central es más bien sobre la conceptualización en temas de microeconomía y que en un punto de vista se basa en bienes, precios y servicios. En un punto de vista, la guía nos indica que es un precio, un bien, servicio seleccionado, ¿no? Entonces, pues, teniendo en cuenta varios conceptos de personas que han escrito libros y han hecho una serie de articulados, entonces, pues, más adelante vamos a describir la bibliografía de donde nosotros nos basamos para tener una contextualización. Y esta contextualización, el servicio seleccionado de lo que nos indica la guía, está basado en precio, como hablamos anteriormente, en precio, oferta y demanda. Basado en eso, podemos decir que el servicio seleccionado que yo tengo para expresarles en este video es la comercialización, la compra de plátano. Yo la distribuyo
a los centroabastos en Bucaramanga, en Cúcuta, en Bogotá, de acuerdo al pedido. Entonces, en este orden de ideas, tenemos un servicio de compra y venta de materia prima, ¿sí? Lo que es cacao, maíz, plátano, papaya, maracuyá, pero todo depende de la demanda que exista, ¿sí? Entonces, es una actuación del campo que es por oferta, precios y demanda. Es decir, que compramos la materia prima, ¿sí? En los cultivos y nosotros la organizamos, la empacamos eh, y le hacemos el transporte. A ello, pues nosotros, ya teniendo los contactos, eh, se envía al centro abasto donde tenemos el cliente y el cliente pues ya mira la calidad, ya mira, sin embargo ya todo eso va estipulado en mutuo acuerdo y tanto en cantidad, la calidad y el precio. En este punto en especial, en este punto en especial, hay unas actuaciones de este mismo bajo una competencia que se llama o le dan el nombre de competencia perfecta. Esto tiene unos puntos esenciales que serían 4 más o menos, que sería la transparencia, ¿sí? Que sería eh, aceptar el precio fijado que existe, ¿sí? De acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, en todos los pedidos nos es lo mismo. Hay semanas donde el precio está bajo, semanas donde el precio está alto, en fin. Entonces, lo que a esto se llama la competencia perfecta. Un punto es que tenga que no tiene efectos perceptibles sobre el mercado. O sea, que se aceptan los precios que se establecieron, ¿sí? De acuerdo a la variación entre la oferta y la demanda. Ese es uno. El otro punto está en que los compradores sean diferentes, ¿sí? Los compradores como los vendedores. En este caso, los que nosotros, los clientes que nosotros tenemos al que le compramos la materia prima, no son uno ni son dos, ¿sí? Y así efectivamente es para nosotros ofrecerla, ¿sí? Entonces, en los centroabastos pues hay variedades de compradores y eso indica que cumplimos con uno de los puntos mínimos que nos eh, identifica como competencia perfecta. Que se establecen unos precios de equilibrio siempre que se establecerá en un precio vigente. A esto hace que son, como anteriormente les decía, es un precio que es, llamémoslo así, estable en el sentido en que la variación entre semana y semana es muy, no con tanta diferencia, ¿sí? Pero sin embargo la diferencia está en la cantidad, que usted puede variar de 2 toneladas, 3 toneladas, ¿sí? Y en la siguiente semana podemos estar hablando de 10 toneladas. Entonces, esa es la gran diferencia en ese aspecto. Y que haya una libre movilidad, pues esto es de acuerdo a que es un mercado abierto. Entonces, bueno, si el comprador, por ejemplo, los productores, si ven que pueden ofrecer los productos de cosecha a otro cliente que no sea yo, no hay ningún inconveniente. O viceversa, entonces el acumulado que yo tengo de almacenamiento
de la materia prima, puede yo ofrecerlo o darle cumplimiento a un acuerdo, ya sea a unos de Cúcuta, unos de Bucaramanga, otros de Bogotá, o incluso del mismo Yopal. Entonces, en ese orden de ideas, es una competencia que se denomina del mercado abierto, ¿sí? Porque tanto los que me venden la materia prima, yo lo que hago es almacenarla, embalarla y hacer el transporte al punto donde de los centros de abastos, pues entonces eso es un mercado abierto, porque yo también tanto, ellos tienen la dirección eh, de la libre elección de elegir el vendedor, como igualmente yo también puedo elegir los compradores. Entonces, en este campo tenemos los 4 puntos básicos que establecería una competencia perfecta, ¿sí? Entonces, en este punto podríamos decir de que efectivamente eh, estamos bajo una competencia perfecta de acuerdo a los conceptos que incluso la misma teoría de, de la guía pues nos ha ofrecido. En este campo el proceso de producción, pues de acuerdo a las teorías, se basa de acuerdo al índice de precios de la oferta, y que hay que tener en cuenta el tiempo, el clima para las respectivas siembras. Esto juega un papel importante por el desarrollo de la planta y el mismo eh, el proceso que se debe realizar para el proceso de los cultivos. Entonces, nosotros pues en la práctica pues no tenemos el proceso desde la planeación, eh, la preparación del terreno, la preparación de los cultivos, el siembra, todo lo que tiene que ver con la parte del desarrollo de la planta y efectivamente la etapa final que es la producción, ¿sí? Porque nosotros tenemos unos eh, clientes que nos permiten que si compras la producción ya después de la producción, entonces ahí sí es donde nosotros entramos a hacer la intervención de el almacenamiento, el embalamiento y el transporte hacia estos centros. En los procesos de producción, pues también se ve que de una u otra forma se recogen los productos en el punto de producción. Luego, pues, todo depende de la oferta y la demanda. Es decir, todo juega un papel importante. Que si nosotros, de cierto modo, tenemos una demanda, ¿sí?, a nivel de los centros de abasto, entonces podemos ver de que la oferta sea eh, importante. De lo contrario, si la producción está baja, pues lógicamente que no podemos ofrecer más de lo que no se está produciendo. Y los productores en las fincas, en las granjas, que cultivan variedades de productos agrícolas pequeños y medianos, siempre utilizan alguna maquinaria agrícola como tractores, como productos químicos, manos de obra que se necesitan para el desarrollo de la producción. Dentro del uso intensivo de la tierra, el capital y el trabajo, la tierra se mide por hectáreas cultivadas, y de eso sacamos los cálculos de cuántos, en este punto que es el más fuerte, que es la producción de plátano. Entonces esto nos indica que ellos
van a tener es para el sistema de siembra alrededor de unos 2.000 a 5.000 colinos por hectárea. Técnicamente una hectárea está conformada por 10.000 metros cuadrados. Esto hace que el productor, pues dependiendo del terreno que lo tenga organizado, le pueden caber divinamente las 5.000 plantas, ¿sí? Pero entonces es aquí donde tiene una inversión bastante grande, que oscila entre 6 y 12 millones de pesos por hectárea inversión, y debes tener un tiempo de espera para la producción alrededor de 9 meses y medio a 10 meses y medio. Uno de los puntos esenciales dentro de los negocios es la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es la oferta? Como la palabra lo dice, lo que se ofrece, ¿sí? ¿Y qué es la demanda? La demanda es la gran cantidad que puede existir en el mercado. Entonces, ¿cómo funciona la ley de la oferta? Entonces podríamos decir que la ley de la oferta se establece en un mercado determinado. La cantidad ofertada es directamente proporcional al precio del bien. Entonces, mientras mayor sea este, pues evidentemente a más disposición habrá entre los proveedores para ofrecer en el mercado, ¿sí? Eso sería lo que de cierto modo pues se creería que estaría de que cómo funciona la ley de la oferta, ¿sí? Y la demanda pues corresponde a que establece unas medidas en el precio de un bien disminuye, ¿sí? La cantidad de demandada de ese bien aumenta, ¿sí? Entonces, es decir, que a más cantidad de demanda de los productos agrícolas, tiende a subir los índices de precios al consumidor, dado que superan los índices normales de producción. Entonces, cuando hay una demanda bastante grande, el precio sube. Y cuando la demanda es baja y hay una producción bastante grande, entonces el precio baja. Entonces, para concluir, se puede decir que la ley de la oferta y de la demanda funciona con unos precios y cantidades. En este punto, a continuación, que se habla sobre algunos determinantes de la demanda. Entonces, se podrían establecer que los determinantes de la demanda, pues, serían básicamente 3, ¿ya? O quizás 4. Pero en este punto se establecería uno, que serían los ingresos, porque a medida que tiene el fluidez el comprador, pues puede adquirir más producto. El otro punto es el de los compradores, ya que los números de compradores sería una tendencia baja al consumo del producto. Y 3, y también es importante, son los gustos. El gusto del consumidor es importante como, o se tiene como determinante de la demanda, porque es la forma en que se puede, de cierto modo, poder adquirir, decidir por ese producto, ¿ya? También podemos catalogar como factor de calidad, ¿sí? El gusto lo podemos también catalogar como factor de calidad, porque dependiendo del gusto y de la calidad también,
pues son más asequibles hacia el consumidor final. Y por último, pues se podría pensar de que son las expectativas. Es necesario tener en cuenta que juega un papel importante, ya sea por alto o bajo índice de producción. Entonces son las expectativas que se juegan en el mercado. Otro punto importante dentro de la guía se establece es cómo se afecta la oferta individual ante el aumento del precio, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, en la ley de la oferta se presenta un aspecto lógico y que es de mayor eh, precio en los productos. Automáticamente se presenta un aumento en la producción, es decir, al dejar buena utilidad del ejercicio de producción, los campesinos aumentan la capacidad de producción. ¿Y cómo se ve afectada? Se ve afectada al consumidor, ya que el precio puede hasta superar en un 200%. Podemos establecer un ejemplo muy sencillo. Cuando el productor, en este caso que nosotros tenemos más experiencia en el plátano, deja de cultivar, cuando está en precios bajos, el kilo vale 700 pesos e incluso hasta 500 pesos. Pero cuando él deja de cultivar por diversas razones, sobre todo por el precio, entonces hay escasez y esa escasez hace de que el precio se triplique y ya no vale 500 pesos, sino vale el mismo kilo del mismo producto, la misma calidad, vale divinamente hasta 2.000, 2.500 pesos. Entonces, esta es lo que se ve eh, afectado el aumento de los precios. Pero más allá de eso es que si anteriormente el consumidor podía llevar, eh, en este caso que fueran los 500 pesos por kilo, puede llevar 4 kilos de plátano. Pero al subir el precio, entonces ya no puede llevar los 4 kilos, sino le toca que llevar uno, ¿sí? Por el mismo precio. Entonces, ese es un juego que tiene los índices de precio y lo que el precio afecta en cuanto a la variedad de oferta y de la demanda. Pues, ¿cómo opera la elasticidad del precio de la demanda y la oferta? Es una palabra como muy poco común porque pues nosotros de cierto modo pues estamos en el proceso de aprendizaje y hay cosas que no se pueden pronunciar de la mejor manera, pero lo que sí es cierto es que la elasticidad es una cuantificación de la variedad que que puede verse desde un punto de vista positivo o negativo. Entonces la elasticidad de precio de la oferta revela cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien o servicio frente a los cambios ocurridos en su precio. Entonces, por lo tanto, pues los cambios en las cantidades se moverán siempre en una, llamémoslo así, misma dirección de precios. Esto es razonable ya que las empresas sienten un mayor incentivo para colocar sus productos en el mercado y al obtener beneficios pues más elevados. Y ante el crecimiento de la demanda, pues los productos eh, alimenticios en general, las empresas aumentan la cantidad ofrecida del producto. Entonces, como podemos ver,
la elasticidad de precios está en una curva muy inestable, ¿sí? Todo va jugando entre el precio y la demanda y la oferta. Y eso nos va indicando que hay una elasticidad, está en constante movimiento. Aquí hay un punto muy interesante que nosotros podemos ver desde un punto de vista, y es cómo afectan los impuestos a los compradores y vendedores de un bien. Entonces, desde un punto de vista conceptual, de acuerdo a algunos escritores, eh, tanto impuestos como subsidios, si se aplican los impuestos al producto, se incrementan los costos de producción y por lo tanto se ofrecerán menores cantidades en cada uno con los mismos precios. Y cuando el gobierno, pues por medio de alguna ley, obliga el pago de impuestos, depende de su especificación, la designación del impuesto, y es decir que va dirigido a un producto en especial. Los productos realmente pues recaen en los consumidores, en el consumidor final, puesto que las empresas en este último pues reflejan los precios al consumidor y a una manera directa o indirecta, pero el aspecto final pues todo recae en el consumidor, que al momento de pronto del ajuste de los impuestos pues esto genera una modificación en los precios. Y por decir algo, si hay un aumento del impuesto a un producto, en especial hablemos de la canasta familiar, entonces pues hay una modificación del precio, ¿sí? En los almacenes que se maneja el tema de microeconomía, pues hay una variación del precio, que en este caso aumentaría por ser un impuesto, y que el ajuste pues es impositivo, o sea, es sí o sí o sí se le puede hacer la variación del precio, y el consumidor pues depende de su necesidad, de su gusto, de su capacidad económica, pues lo va a poder adquirir, unos más, otros menos, pero al igual va a tener también una modificación, e incluso hasta en eso. Entonces, los compradores se ven afectados por los impuestos para la adquisición del producto, ya que es el mismo producto, pero aún más alto valor. Eh, Todo esto afecta en los precios de venta. Y pues como consumidor final, pues somos realmente los que en Colombia y casi que en cualquier parte del mundo, los que se pagan los impuestos, graneaditos, pero se van pagando. Hay un punto muy importante que es el proceso de la conducta de los consumidores. Entonces, aquí hacen referencia, de acuerdo a los conceptos, eh, básicamente tres puntos esenciales. La primera sería como la preferencia del consumidor, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? Por alguna u otra circunstancia, ya sea por necesidad o sea por gusto, ¿sí? Y las restricciones presupuestales del consumidor, entonces en este caso depende de la capacidad económica que pueda tener el consumidor para la adquisición del producto, y las elecciones de los consumidores, entonces depende de las preferencias de cierto modo y de sus rentas limitadas, entonces es una elección que tiene el consumidor, si lo compro allí o X o allí en Y, ¿sí? Entonces eso es una conducta de los consumidores
que se basan en tres aspectos de acuerdo a las teorías mínimas como para tener en cuenta. Existe dentro del desarrollo de la guía un punto que se llama la problemática que se presenta en la producción del bien. Entonces, a nivel empresarial, y en este caso pues nosotros ahí nos vemos vinculados como eh, almacenadores y transportadores de los productos. Sí, en este caso hablamos del plátano. Eh, ¿Por qué? Porque se establece como una problemática que se presenta en la producción del bien. eh, Básicamente 5 puntos fundamentales. Uno es no tener el control de los procesos. Eso es un punto bastante importante, dado que si no se tiene el control de los procesos, pues usted no sabe cuál es el procedimiento que realmente se debe mantener de mejor calidad y de bajo costo, y que nos ayude a ahorrar tiempo, porque uno de los factores más costosos y irreversibles es el tiempo. Eh, en otro punto podemos ver que no se manejan los estándares de calidad. Cuando no se maneja estándares de calidad, pues se forma una problemática porque nosotros no podemos ser competitivos, ¿sí? Y esto hace que la competencia se basa desde un principio de la calidad del producto. Eh, Como aquí hay formas de cómo establecerlos, eh, uno de los puntos problemáticos es el desperdicio de tiempo y material. Entonces, cuando desde un punto gerencial usted no puede tener el control en temas de tiempo, en temas de materiales, en temas de desperdicios, entonces esos desperdicios, tanto en tiempo como en materiales, influye a que los procesos no sean más viables, más rápidos y de mejor calidad. No tener una economía de escala es un punto bastante problemático, porque las economías de escala, de cierto modo, cada día van a ser mucho más importantes, y la falta de seguimiento de los proveedores. Eh, en este aspecto podemos enfocar de que muchas veces a los proveedores no se les regala ni una llamada, y a los proveedores hay que estarlos llamando, hay que estarlos motivando y hay que estarlos informando de los precios de los productos, de la calidad de los productos, y en fin, estos son procesos que de cierto modo han generado problemáticas que presentan en la producción del bien, dado de que hace falta desde un punto de vista gerencial tenerlos en cuenta y hacerle un seguimiento muy estricto, muy acorde, para poder tener una competencia mucho más estable.